Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos hermanos, hermanas de Latinoamérica, de las naciones de habla hispana, de la colonia latina en Estados Unidos? Cada vez se están agregando más, gloria a Dios. Bueno, a todos ustedes, desde Argentina hasta Norteamérica, desde abajo, y también hacia España y a otros lados del mundo donde hay latinos como nosotros que hablamos español. Estamos conectados aquí a través de este canal profético, Voz Profética para las Naciones RAC, porque pertenece este canal primero al Espíritu Santo, que es el líder, el que habla en este canal. Todos sus mensajes y enseñanzas son de Él. Cada vez que vengo delante de ustedes es por un envío del Señor a la Iglesia de Jesucristo. Amén. Y también porque pertenecemos al Centro Apostólico de Avivamiento de Noruega para todas las naciones. Bueno, ¿qué les puedo decir? En primer lugar, gracias por las oraciones. Ya mi garganta ha mejorado bastante, les digo, quedé bastante desgastada. Pero estoy feliz porque para la gloria de Dios, pues los testimonios han seguido aumentando, la gente hablándonos de los resultados, de la expansión, de la explosión, de la expansión de avivamiento que se está viviendo allá en Argentina, en los lugares donde hemos estado. Entonces le damos gloria a Dios porque ese ejército de avivamiento que siempre salimos a las naciones en equipo, pues estamos para servir al Señor. Amén. Y también gracias por todos aquellos que sembraron oraciones, su tiempo, su servicio y sus ofrendas. La verdad que Dios proveyó para todo y nos sorprendió más que lo que esperábamos, es la verdad. Amén. Entonces fue increíble ver el poder de Dios manifestándose, la gloria de Dios y ese avivamiento en las personas, porque el avivamiento comienza en los corazones. Este año, como les dije, hay una unción mayor para que el avivamiento se desate en muchas partes, en muchos lugares, ¿cómo se dice? Para seguir y completar la obra de Dios y también entrar en el mover del Espíritu Santo, que está moviéndose por toda la tierra y está moviéndose en distintos lugares, con distintas personas y sobre todo en distintas áreas de la sociedad y en iglesias. No se, ¿cómo se dice? No se predice que sean las grandes iglesias, pero sí los lugares, los centros donde se unen en oración, en alabanza, adoración, son los lugares perfectos para que se desate el avivamiento, así como los lugares que llegamos a cada punto en Argentina donde Dios nos llevó en esta gira, en esta última gira. Y bueno, como la gira fue muy larga, ya saben, por eso estuve subiendo al menos los videos que estábamos grabando de las conferencias, entonces están accesibles para todos ustedes en el canal, porque obviamente todas eran en español, las en inglés las subimos en el otro canal del Centro Apostólico y también las en el canal profético en inglés, ¿no? Entonces, el día de hoy estamos acá pues para hablar de la palabra profética de abril. Yo les fui adelantando parte de la palabra profética de la primavera y otoño, que es lo que principalmente Dios nos empezó a mostrar, que es tiempo de movilizarse, es tiempo de que prepararnos para lo que viene en esta segunda parte del año, que es el segundo trimestre, donde en algún hemisferio es primavera y en el otro es otoño. Entonces acá estamos entrando en otoño, pero acá la verdad la cosa todavía sigue con mucho calor. Y bueno, más bajo que el que nos tocó en Argentina. En Argentina fue extremo el calor, como les decía, con tanto aire acondicionado, por eso mi garganta no podía mejorar. Pero acá el sol también está quemando, entre 28 y 30 grados, pero bueno, todavía es más pasable para mí. Es por eso que ahora nos predisponemos y le encomendamos al Señor para que sea Él hablando siempre a través de mi vida como profeta de Dios, enviada para dar siempre su mensaje a la Iglesia de Jesucristo y a todo creyente, ¿no? A todo creyente que se conecte con este canal profético. Eso es importante. También estamos juntos agendando
para lo que estamos haciendo este mes de abril, que es donde principalmente estamos colaborando y cooperando. Ahora estamos no solo en un tiempo de vacaciones antes de nuestro regreso a Europa, sino estamos en una misión especial en Perú para desarrollar el plan de Dios que tiene para Perú. También estamos en un tiempo de intercesión, de mucha oración, mucho ayuno. Eso tiene que ver con la palabra profética, ¿ok? Porque estos son tiempos de vigilar, tiempos de orar, tiempos de estar en más intimidad con Dios. Entonces vamos a orar, pidiéndole al Señor que sea hablando a sus corazones, que Dios confirme en su espíritu y a través de su palabra lo que Él quiere hablar a la iglesia. El que tenga oídos para oír, que oiga. Lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablar a la iglesia de Jesucristo, al cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, vamos a empezar diciendo lo siguiente. El mes de abril es el cuarto mes del año en Israel. Vemos que proféticamente es el mes de la cosecha. Es el mes donde empiezan a florecer los campos. ¿Por qué? Porque en el hemisferio norte es primavera. En la primavera todo comienza a florecer y cuando la primavera viene siempre hay gozo, hay alegría, ¿no? Hay ese calorcito en el ambiente. Y por eso cuando todo comienza a florecer es como que vuelve a tener vida. Entonces por eso el número 4 representa el final de la prueba, el final hasta donde se termina la prueba, donde se termina el invierno frío, y ahí comienza a volver la vida. Entonces también es un número que tiene que ver un poco con resurrección también. Es como un reinicio, es como un nuevo comienzo, es algo así, aparte de que acuérdense que 4 más 4 es 8 y por eso el 8 también representa casi el mismo número. Entonces, paralelamente es lo que se va a ver en este mes. Eso es lo que más va a caracterizar este mes de abril, donde, como les vuelvo a repetir, tiene que ver proféticamente con lo que se desarrolla en Israel. Acuérdense que Israel es el reloj profético. Nosotros no seguimos las costumbres y las tradiciones judías, no nos dejamos llevar por eso, pero sí entendemos que los tiempos de Dios, el Cairo de Dios, se tiene que aprender a reconocer a través del reloj profético de Israel. De otra manera no lo vamos a entender. Pero hay mucha gente que se confunde, se empieza a desviar, se dedica a estudiar más otra cosa y no es lo mismo que cuando un profeta de Dios obviamente empieza a traer revelación al respecto, pero también tienes que tener cuidado porque he visto que hay profetas de Dios que se han perdido en eso. Entonces nosotros tenemos que aprender a depender totalmente del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no nos habla con la palabra, entonces ¿cómo vamos a poder recibir la revelación? Acuérdense que siempre les he dicho esto, todo lo que se habla tiene que ser confirmado por la palabra de Dios. Cualquier profecía, cualquier mensaje que te quieran dar, todo tiene que ser expresado con la palabra. Hoy día justo leí algo así, lo siguiente. Decía, intimidad sin Biblia es solamente experiencia emocional. Y solo Biblia, obviamente sin Espíritu Santo, es simple conocimiento, sin revelación. Así que no se te puede revelar nada, ¿no? Porque aún gente de otras religiones puede haber leído la Biblia y no se le revela nada. No hay transformación, no hay cambio. Entonces, por eso tiene que ir paralelo los dos, ¿no? Para recibir la revelación. Entonces, eso es importante. Y como les digo, este es un mes importante porque estamos entrando en una nueva temporada, una nueva estación, donde Dios empieza a marcar un nuevo camino. Es un tiempo de recibir nuevas asignaciones, hay nuevos cambios, grandes cambios, les digo. Y nos preparamos también para un segundo sacudimiento también en toda la tierra. Entonces es importante, acuérdense que este año van a ser muchos sacudimientos, así quizás hasta sean mes tras mes, no lo sé, pero al menos en la primera parte del año han habido ya ese primer sacudimiento ha sido hasta con réplica ha sido. Ahora viene otro segundo sacudimiento y es como un segundo viento, dicen algunos,
viene el segundo viento, el Espíritu. Entonces eso se va a desatar en toda la tierra y eso va a traer un gran sacudimiento también. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo edificar su reino y no se puede edificar sobre iniquidad. Eso es importante que tú lo sepas para que entiendas que por eso hay cosas que Dios va a tener que remover de tu vida. Hay cosas que Dios va a tener que sacarlas de tu vida. O te va a sacar de lugares, no sabemos. Pero todo es por un plan y un propósito de Dios. Amén. Entonces, en este mes vamos a ver el elemento profético que Dios me da para este mes es el vino nuevo. Es el vino que representa la sangre de Cristo, porque acuérdense que estamos en tiempo de Pascua. Estamos en tiempo de Pascua, justo en esta semana que publicó el video, es el tiempo de la Pascua, de prepararse para la Pascua, pero de una manera real, verdadera. No como les han enseñado tradicionalmente, sobre todo en Latinoamérica, y también esto tiene que ver con, obviamente, con parte de la cultura tradicional evangélica, donde se les ha hablado de una Pascua, pero es una Pascua que no tiene nada que ver con la verdadera Pascua. Y es ¿por qué? Porque en Europa hay un sincretismo que se llama la Pascua Florida. Por eso se dice el Easter en inglés, pero tiene que ver con la diosa Ishtar, no tiene nada que ver con Jesús. Entonces por eso es que mezclan los conejitos, los huevos y tanta cosa, que ahora lo han vuelto comercial, y como es comercial pues no lo quieren sacar. Es lo mismo que otro tipo de fiestas paganas donde obviamente mezclan otras cosas. Entonces a Dios no le gusta el sincretismo, a Dios le gustan las cosas puras. Y nosotros tenemos que rescatar los diseños del cielo y las fiestas establecidas en la palabra de Dios, que dice la Pascua, que normalmente en inglés, en el hebreo se llama Pesaj. Y ese Pesaj se traduce en inglés como Passover. Esa es la verdadera Pascua, la Pascua del Cordero, esa es la que celebramos nosotros. Ahora, tradicionalmente hasta les han impuesto, la gente no sabe por qué come pescado ese día, pero ese día comen pescado. Y no saben que eso viene de un culto pagano donde se comía pescado porque la diosa Ishtar pedía eso, que obviamente ese día se sacrificaran otras cosas y que la gente comiera pescado, que le ofrecieran el pescado. Entonces hay muchas cosas que la gente no entiende, que solo siguen por tradiciones y no saben que están arrastrando paganismos. Y no saben que te están involucrando a ti también en paganismos. Entonces necesitamos limpiar esos conceptos. Por eso que nosotros no seguimos las tradiciones del mundo, seguimos lo que Jesús hizo, porque fue Jesús el que celebró el tiempo de Pascua, y murió justo en el tiempo de la Pascua. Porque él celebraba la Pascua del Cordero, del que salvó la vida, representando la salvación de los judíos. Obviamente cuando estaban en esclavitud en Egipto, luego de las plagas, tenían que celebrar. Justamente el Señor les dijo: celebrarán la Pascua recordando lo que hice, comerán el cordero sacrificado con las hierbas amargas para que se acuerden de la esclavitud que tuvieron y ya. Y la sangre derramada obviamente era, todo eso representaba a Cristo. Entonces por eso Jesús celebraba la Pascua cuando hizo lo de la última cena. Él celebraba la Pascua, por eso que Él muere en esos días. Entonces eso es lo que debemos entender. Tenemos que celebrar con entendimiento, con revelación, con discernimiento, para que seamos bendecidos y no sigamos copiando los modelos del mundo, y menos involucrando sincretismo en la iglesia, que eso no le gusta al Señor, eso lo abomina. Y es por eso que ya ahora en Cristo Jesús nosotros no sacrificamos ningún cordero. Nosotros no sacrificamos ya corderos, solo vamos a, celebrar obviamente la Pascua del Cordero, y Jesús es nuestro Cordero, el que nos salvó, el que murió por la expiación, por la reconciliación, ¿no? Por el que hizo el sacrificio en la cruz para salvarnos, para redimirnos, para liberarnos de la muerte. Así como ese cordero que liberaba de la esclavitud, sí, pues el Señor nos ha liberado de la esclavitud. Es por eso que no podemos regresar a otro tipo de esclavitud. ¿Cuánta gente todavía sigue atado a sistemas del mundo o a personas que los esclavizan? Entonces es importante que también de esto tengamos que ser libres. Entonces esos son días de meditación.
no celebramos una Semana Santa tampoco. Nosotros estamos llamados a ser un pueblo santo para vivir una vida santa, que es un proceso constante. Ahora, que separamos estos días de meditación, de reflexión, porque nos dan descanso en el trabajo, gloria a Dios. Pero hay gente que solamente se dedica pues a irse de feriado largo y ni siquiera hacer un retiro espiritual, que aunque sea, si algunas iglesias lo hacen así, con entendimiento, gloria a Dios. Nosotros vamos a hacer acá un retiro espiritual también, ¿no? Una celebración. En el caso nuestro, nosotros Dios sí nos ha puesto a celebrar con un cordero, ¿no? Representando a Cristo. Así que no seguimos tradiciones del mundo, tenemos que seguir lo que dice la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo te confirme a ti, porque es por revelación. Yo no te puedo imponer la celebración de ninguna manera, pero obviamente sí te invito a meditar en esto para que tú entiendas, o sea, que sepas por qué estás celebrando y de qué manera lo estás haciendo, si le estás agradando a Dios o no le estás agradando a Dios, ¿no? Porque dice que no participemos en las obras de las tinieblas, sino que más bien las tenemos que reprender. Entonces no formemos parte de todas esas cosas, ¿ok? Bueno, entonces lo del vino ya sabemos que representa simbólicamente y hasta proféticamente, cuando obviamente hacemos la Santa Cena, representa la sangre de Cristo. Y el Señor nos habla del vino nuevo, ¿no? Para eso habla en Mateo 9:17, Él habla del vino nuevo, también en Marcos 2:22 y en Lucas 5:37. Entonces ahí el Señor habla, y acuérdense que el primer milagro de Jesús fue justamente convertir el agua en vino, y eso representaba un vino nuevo. Y de la capacidad que Él tenía para hacer algo mucho mejor, que lo último que presentaban al novio era lo mejor, y el novio sabemos que representa a Jesús, y se está dejando el vino nuevo lo mejor para Él. Entonces nosotros como iglesia tenemos que prepararnos para recibir el vino nuevo en cada temporada. Cada temporada Dios derrama vino nuevo, pero para eso no necesita odres viejos, tienen que ser odres nuevos. Gente que debe haber sido ya quebrantada, pasada, procesada, y entonces recibes el vino nuevo. Amén. Entonces cada temporada o cada mes, cuando Dios dice derramo el vino nuevo, pues prepárate, este es mes de recibir el vino nuevo. Y como les digo, el número 4 tiene que ver con un tipo de resurrección, que es más que nada también ver que este es mes de ver milagros, milagros sorprendentes, sobrenaturales, de cosas imposibles. Claro que todos los milagros son sorprendentes y sobrenaturales, pero con mucho más intensidad, si lo podemos decir así, con un nivel mayor de gloria, como lo que fue el caso de la muerte de Lázaro, Juan 11. Lean todo Juan 11, tiene que ver con esa historia, porque Jesús no fue inmediatamente cuando lo llamaron, Jesús llegó al cuarto día, se tiene que ver con el mes de abril. Así que en este mes, cosas que han estado muertas, hediondas en tu vida, si ya te han considerado muerto, si hay una situación que ha estado literalmente muerta, enterrada, pues empieza a resucitar. Yo no sé si son tus sueños, yo no sé si es tu familia, tu matrimonio, tu hijo, tu trabajo, tu negocio, tu ministerio, la iglesia, no sé qué sea. Pero sabes que entrégaselo al Señor, porque este es mes de empezar a ver esos milagros sobrenaturales de resurrecciones. Tiene que ver con resurrección. Entonces tiene que ver con este caso de la muerte de Lázaro, porque fue para la gloria de Dios, porque justo dice aquí en Juan 11, dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Ella era la María, no era María Magdalena, era la María, la hermana de Lázaro. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y en el versículo 4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Igualmente, si estás pasando un proceso de enfermedad, en este tiempo quiero decirte
que no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de esa enfermedad. A veces Dios permite eso, a veces Dios permite enfermedades para hablarnos, porque eso lo dice la palabra. La enfermedad no es algo que viene de Dios normalmente, pero a veces hacemos cosas que de repente nos puede atar a la enfermedad. O a veces Dios permite como para llamar tu atención, porque quizás hay algo que Dios te quiere hablar y tú no le estás escuchando. Entonces Dios tiene que poner un freno en tu vida y por eso permite que venga la enfermedad. Y a veces hay casos de enfermedad, como Él dice, que son para la gloria de Dios, para que Él muestre su gloria, porque tiene que probar tu fe. Él tuvo que probar la fe de Marta y de María en una manera sobrenatural. Entonces por eso le decía, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, pues sí, es tiempo de ver la gloria de Dios, como nunca antes. Entonces eso es algo que nosotros estamos viendo desde el mes de marzo, desde la misión argentina empezamos a ver que gente resucitaban sueños, resucitaban ministerios, resucitaba prácticamente toda una ciudad. Entonces eso es el tiempo de ver esto, la manifestación de la gloria de Dios a través de cualquier enfermedad o muerte que estén atravesando. También tiene que ver con Oseas 6, dice, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Ahí, por ejemplo, ahí el profeta Oseas reflexionaba sobre una situación que había pasado con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel representa obviamente el pueblo de Dios, y a veces el Señor permite esas cosas cuando uno se aparta, uno desobedece también. Ya este es en el caso de que si uno ha hecho algo, ¿no? Algo que no le agrada al Señor. Pero Él dice, venid y volvamos a Jehová. Entonces por eso tienes que venir y volver al Señor. Porque dice, porque Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Aquí claramente no solo habla de resurrección, no solo habla de sanidad, acá habla de sanidad, ¿no? Restauración, resurrección, y tiene que ver también con prosperidad, porque va a venir la lluvia. La lluvia, ese es algo que también en este mes, porque es tiempo de cosecha, pues viene la lluvia tardía y temprana a la tierra, la que trae la cosecha. Amén. Entonces eso es algo que vamos a ver en este mes. Luego también vamos a ver que este es tiempo de ver al cuarto hombre aparecer. Y aquí también tiene que ver con milagros sobrenaturales, con cosas imposibles. Este es mes de ver que la imposibilidad se va a hacer posible en nuestra vida. Cosas que la gente te puede decir, no, es imposible, pues este mes va a ocurrir. Va a empezar a ocurrir desde este mes. Y va a ir en aumento hacia el mes de mayo. Y vas a cerrar en victoria la primera mitad del año, en junio, si sigues creciendo en tu fe. Pero necesitamos fe. La única manera que yo vi milagros en Argentina era por medio de la fe. El que no tenía fe no recibía su milagro. Entonces le tienes que creer a Dios con todo tu corazón. La fe tiene que ser al 100%, no puede ser a medias. No puede ser una fe a medias, porque fe a medias no es fe. Fe sin obras es fe muerta. Entonces también tiene que ver con eso. Y con tu verdadero enfoque en poner tus ojos en Jesús. Porque si no te va a pasar lo que le pasó a Pedro. Como todos conocen la historia de Daniel 3. En Daniel capítulo 3 habla del horno de fuego. Sabemos que el rey Nabucodonosor pues hizo una estatua de oro, ¿no? Para que lo adorara. Y ahí ordenaron, dice, que se reunieran todos sus líderes, todo. Hicieron un decreto que todo aquel que no se inclinara a adorar esa estatua de oro, pues iba a morir quemado en fuego. ¿Y qué pasó? Que los 3 amigos de Daniel, aquí no fue Daniel, eran los 3 amigos de Daniel, pues los metieron al fuego, porque ellos dijeron que ellos no se iban a postrar, ¿no? No se iban a postrar ante esa estatua. Justo los acusaron a Mesac, Sadrac y Abednego, porque según ellos no habían respetado.
Entonces dice que Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos delante del rey. Esto es Daniel 3:13. Habló en el 14, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, quería saber si obviamente ellos se habían negado a adorar esto. Y luego de eso, ¿cómo es que ellos responden? Porque él los amenaza, le decía, si no le adoran, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y dice, ¿y qué Dios será el que os libre de mis manos? Todavía dice, todo orgulloso él, ¿no? Sin recordar que el mismo Dios había permitido que él fuera no solo el rey de Babilonia, sino el rey de ese mundo, del mundo de ese tiempo. Porque su reino estaba por encima de otros reinos, menos del reino de Dios, claro que eso está, pero Dios permitió que este hombre gobernara en ese tiempo para obviamente mostrar su poder, que él pone gobernantes y quita gobernantes, como él quiere. Y cuando pone un tirano sobre una nación, sobre la tierra, no sé, es porque el pueblo se ha apartado de Dios, le ha dado la espalda a Dios. Entonces, por eso que Dios también da la espalda. Pero vamos a ver qué responden. Dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, de tus manos, rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así que este es tiempo de no someterse al sistema del mundo, ni a los dioses de este mundo, ni a los ídolos de este mundo. Entonces Dios va a permitir que entres en un horno de fuego, donde vas a ser confrontado, donde Dios va a poner a prueba tu fidelidad. Es por eso que estás en un horno de fuego. A veces uno no entiende, pero ¿por qué estoy pasando esta situación tan terrible? Parece que estoy en un horno de fuego, que me estoy quemando. Pero ¿qué dice Isaías 43, no? Cuando pases por las aguas no te ahogarás, y cuando pases por el fuego pues no te quemarás. Entonces hay situaciones de fuego, extrema prueba de fuego. Les dije que este año las cosas iban a ser extremas, pues sí, vas a pasar y estás pasando, algunos están pasando situaciones de fuego, pero ¿sabe qué? Cuando más el enemigo va a intensificar el fuego, va a llegar esto. Porque él dice que empezó, cuando los echaron, dice, los echaron, los ataron dentro del horno de fuego y dice que aumentaba más el fuego, la llama del fuego, aún mató a los que estaban intentando quemar a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero dice que entonces, en el versículo 24, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó, dice, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, sin embargo yo veo 4 hombres sueltos que se pasan en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. ¿No? Entonces luego lo saca y obviamente otra vez el rey tuvo evidencia de que Dios es Dios todopoderoso, porque cuando lo saca les dice, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Entonces a ese nivel Dios te va a llevar a probar tu fidelidad a Dios. Las cosas van a ser extremas. Las cosas van a ser tan extremas que vas a tener que pasar eso. Pero sabes que cuando tú pases esa prueba de fe y de fidelidad, el mundo va a ser testigo quién es tu Dios. Así que te tienes que poner firme en eso para que aparezca el cuarto hombre y te salve. Y ahí sí, y sabemos que el cuarto hombre era Jesús. Bueno, seguimos. Como decimos, es pues tiempo para los que estamos en la primavera. Bueno, aquí es otoño, pero parece primavera. Todo Cantares 2, es el mes de Cantares 2, donde dice, desde el versículo 10 al 13, dice, habló mi amado y me dijo, amada mía, hermosa mía, levántate y ven, ya ha pasado el invierno, la lluvia ha cesado y se fue, han brotado las flores en la tierra, ha venido el tiempo de la canción y se oye el arrullo de la tortola en nuestro país. Ya la higuera ha dado sus higos y las vides en cierne su olor.
Entonces eso es lo que pasa, es tiempo de alegría, de gozo, de cántico, de flores, de florecimiento. Acá vemos unas flores hermosas que me han traído acá, que hermosísimo, ¿no? Entonces, esa es señal de que es tiempo de soltar una canción que salga del corazón, para que le cantes a tu amado, al Señor Jesús, porque Él es el amado que viene. Pero también toda la iglesia tiene que entrar en esa unción de cantar estos. Amén. Luego también vamos a ver Isaías 35, ¿no? También habla del florecimiento y del futuro glorioso de Sion. Vamos a leer Isaías 35, donde dice: se alegrará en el desierto y el erial, la estepa se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada y la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, el esplendor del Dios nuestro. Entonces, ¿qué pide el Señor? Fortalezcanse, dice, fortaleced las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, esas rodillas que están tambaleando, esas manos que están cansadas de tanto trabajar. Y dice, decid a los de corazón apocado. Vamos a ver en otra versión para explicarles mejor, porque la Reina Valera habla en un idioma medio complicado. A ver, se los voy a poner un poco más fácil, ¿ok? A ver, dice: hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en esos días. La tierra baldía se alegrará. Entonces, todo lo que está seco se va a alegrar porque va a empezar a florecer. Y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de cántico y alegría. Así que este mes de flores, de cántico y alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo o la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia, dice, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos, animen a los que tienen débiles las rodillas, digan a los de corazón temeroso, ¿no? Su corazón apocado, desanimado, caído, ¿no? Que empieza a temblar ahí. Sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos y viene para salvarlos. Así que es tiempo también de ver justicia y salvación este mes. Y cuando Él venga, dice, va a abrir pues los ojos de los ciegos, va a destapar los oídos de los sordos, el cojo saltará como un ciervo, los que no pueden hablar cantarán de alegría, brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán la tierra baldía. Yo les digo que cuando se desata el tiempo de avivamiento, es justo eso. Nosotros eso es lo que hemos visto, que los ciegos empezaban a ver, los cojos empezaban a saltar, la gente que estaba triste empezaba Dios a quitarle la tristeza, su tristeza se convertía en cántico, ¿no? Su lamento se convertía en baile. Así es, eso es cuando la gloria de Dios se manifiesta, empieza a venir. Entonces, una de las primeras señales es la señal de avivamiento, es como una resurrección, vuelves a vivir. Entonces Dios te restaura, Dios te levanta y Dios manifiesta su gloria, la gloria en toda la tierra. Y empiezan a pasar eso, señales, milagros. Nosotros empezábamos a ver señales, milagros en todos los lugares, señales en el cielo y en la tierra, tal cual lo dijo el Señor, ¿no? En Hebreos 13. Todo eso empezábamos a ver. Todo lo que Él dijo, sacudiré cielos y tierra, ¿no? Todo eso empezamos a ver. Entonces, gloria a Dios por todo lo que Él hizo. Pero algo que también va a venir, como les vuelvo a repetir, es lo del sacudimiento de los cielos y la tierra, porque cuando Dios sacude los cielos caen los principados y las potestades. Eso significa que ya tus oraciones han llegado al trono de Dios y está llena la copa. Cuando yo estuve en Argentina vi eso. Yo decía, porque mi esposo me decía, es un tiempo de fuerte visitación a Argentina, la gloria de Dios se va a manifestar, me decía mi esposo. Nos estamos orando con el equipo y yo le dije, sí, veo una visión y en la visión vi una copa llena. Y estaba lleno de incienso, pero estaba llena. Y de pronto veía que la mano del Señor la tomaba y la derramaba sobre la tierra. Entonces me decía, Marian, dile al pueblo que estaba visitando, obviamente, en Córdoba, me decía, diles que sus oraciones han llegado a mi trono, se ha llenado el incienso y es tiempo de que vean las respuestas aceleradas en su vida. Yo voy a intervenir.
Entonces, cuando Dios interviene, viene a intervenir, trae justicia y juicio. Trae salvación, justicia y juicio. Te redarguye del pecado para que te arrepientas, y si no te arrepientes, obviamente, porque si te arrepientes vas a aprender a hacer justicia. Dice que el Espíritu Santo viene a convencernos, ¿no?, de pecado, justicia y juicio. Si oyes la voz de Dios, pues Dios te va a alinear, empiezas a hacer justicia y Dios te va a alinear y vas a ver el cumplimiento de su palabra y vas a ver la justicia de Dios. Pero si tú no te alineas y sigues haciendo injusticia, pues viene el juicio de Dios. Vuelvo a repetir, nunca es para destrucción, siempre es para llamarte al arrepentimiento. El Señor no viene a destruir a nadie, pero sí dice la palabra que la maldad destruirá al malvado. Su propia maldad dice en el Salmo 34. Dice, porque por causa de su maldad será destruido. Entonces nosotros mismos lo que sembramos vamos a cosechar. Pues este es tiempo de cosecha, pues entonces de ver los primeros frutos obviamente de la tierra. Es el tiempo de ver los primeros frutos de la tierra, de las primeras cosechas del año. Entonces tienes que ver qué has sembrado para que tú coseches. Es importante eso, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver Isaías 3, algo que el Señor me habló en este, puedes leerlo todo, dice el juicio de Jehová contra Judá y Jerusalén. Cuando hablábamos en Isaías 35, habla del futuro glorioso de Sión. Sión representan los escogidos, el remanente. No es para todo el pueblo de Dios, es solo el remanente, los escogidos de Dios. Porque dice la palabra, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Son los que responden al llamado de Dios y los que deciden consagrarse para Dios. El que sí decidió ser un pueblo santo, eso. Y ahora dice contra Judá y Jerusalén. Bueno, este es para la iglesia. Jerusalén representa a la iglesia. Dice, porque el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y el fuerte, toda provisión de pan y toda provisión de agua, al valiente, al hombre de guerra, al juez, al profeta, al adivino, al anciano, al capitán de 50, al hombre respetable, al consejero, al artífice excelente, al hábil orador. O sea, a todos los voy a sacar. Y ahora dice, les pondré jóvenes por gobernantes. ¿Sabe qué? Una de las características de este avivamiento que se está desatando desde este año es que Dios está irrumpiendo en el ámbito de los jóvenes, y de los jóvenes está levantando una nueva generación. Entonces los que somos líderes vamos a liderar una nueva generación de jóvenes de distintas edades, tanto adolescentes como jóvenes o jóvenes mayores, o gente que tiene corazón joven también, obvio. Porque luego dice, muchachos serán sus señores, y eso es algo que no le gusta a la iglesia tradicional, la iglesia religiosa, porque los líderes religiosos no están aceptando esto, pero les digo que más les vale que se preparen, porque Dios va a preparar, remover, porque ya lo ha dicho, voy a remover todo, y dice, y les pondré jóvenes por gobernantes, serán líderes jóvenes. Muchachos serán sus señores, gente menor que tú. A mí me tocó, cuando les contaba mi testimonio de que a los 5 años de mi vida cristiana yo terminé el instituto bíblico, inmediatamente les tocó pasar a mis hermanos y a mí, que Dios nos ungió, nos ordenó como maestros no solo del instituto bíblico, sino de la iglesia de Jesucristo. O sea que podíamos ir a enseñar a cualquier iglesia, instituto del mundo, porque estábamos aptos para eso. Dios nos había preparado así como Sadrach, Mesach y Abednego, no sé, creo que éramos así. Dios, obviamente, en su infinita misericordia, pues nos dio eso, esa gracia, ¿no?, de tener sabiduría. Pero ¿qué pasaba con la gente que tenía 30 años en la iglesia y pues no los habían ungido de nada? Pero yo digo, si no te pones a hacer nada, ¿de qué quieres que te unjan? Pero si tú te pones a discipular y a enseñar y empiezas a buscar de Dios y empiezas a recibir revelación, pues de algo te va a ungir el Señor. Dios te necesita a ti, no necesita al que está sentado y se dedica a criticar. Y eso pasó, y eso es lo que va a pasar. Eso es lo que Dios me está haciendo recordar. Me dice, María, lo mismo voy a hacer. Voy a poner jóvenes que estén por encima de ellos, y serán avergonzados los que se creen sabios, los que se creen sabios en su propio entendimiento, esos que se creen están muy orgullosos de su conocimiento, su sabiduría, y se levanta su altivez contra mi palabra. Los voy a sacar, los voy a remover. Así que eso fue lo que me dijo el Señor, entonces lo tengo que decir. Dice, entre el pueblo brotará la violencia de unos contra otros,
cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano, el plebeyo contra el noble. Y luego más adelante dice, porque va a haber obviamente confrontación. Esto no es como antes que se peleaban con espada, esto no. Va a haber confrontación, eso es lo que me dice el Señor. Va a haber una confrontación tan fuerte que Dios va a destruir sistemas antiguos. Como ya les dije, ya empezando el año, eso es lo que viene. Se muere el sistema antiguo tradicional. Se están aferrando, pero Dios me dice, no se aferren porque los voy a sacar, porque no va a prevalecer eso en el avivamiento del final de los tiempos, que ya está solamente empezando a florecer y ya a salir. Pequeños avivamientos se van a empezar a expandir. Entonces todo eso tiene que ver ya con el nuevo sistema, con el nuevo mover. Es un nuevo mover. El sistema, el único que es el sistema del reino de Dios. No hay otro sistema que va a prevalecer. El reino de Dios es inconmovible. Así que cualquier tipo de sistema que se haya hecho fuera del modelo del sistema de Dios va a morir, va a desaparecer. Dios lo va a rayar de la tierra. Así que más vale que salgas de este sistema. Entonces todo esto va a pasar. Van a ser los ayes, ahí pueden ver. Todos los ayes puedes leer hasta el 10 no, hasta el 16 no, hasta el 15. Porque dice, desde el 13, 14 y 15, Jehová está en pie para litigar, para juzgar a su pueblo. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, o sea, los líderes, y contra sus gobernantes, o sea, líderes y obviamente en los rangos altos de la iglesia. Porque vosotros habéis devorado la viña, han devorado la viña, la iglesia, y el despojo del pobre está en vuestra casa. Hay muchos que han abusado de su autoridad y su poder. Dice, ¿qué pensáis vosotros? ¿Que trituráis a mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Pues Dios viene, como les digo, a hacer justicia. Justicia y juicio vienen a la tierra. Luego también tiene que ver con 2 de Crónicas 14 y 2 de Crónicas 15, se los dejo de tarea para la casa, porque todo esto es justamente lo que Dios va a hacer. Va a levantar gente que empiece a derribar lo que el enemigo ha hecho y empiece a edificar la casa de Dios. Así que esto es el tipo de gobernantes que Dios quiere, gente que saque, dice, porque Él hizo lo bueno, dice, el reinado de Asa se llama. Él hizo lo bueno y recto delante de los ojos de Dios. Es lo bueno y lo recto. Tiene que ver con aprender a hacer lo bueno, que es ir lo contra la iniquidad, y aprender a hacer lo recto, o sea, la justicia de Dios, ¿no? Entonces es no solo hacer cosas buenas, porque hay mucha gente que tiene buenas intenciones y hace cosas buenas, pero cosas rectas, justicia de Dios, eso también Dios nos está alineando. Entonces Él hizo eso. Él dice que quitó todos sus altares de culto extraño, lugares altos, quebró esas imágenes, y dice que empezó a edificar ciudades fortificadas, ¿no? Y le decía también a Judá, o sea, llamó a su hermano Judá, Israel con Judá, edifiquemos estas ciudades. Empezaban obviamente a edificar, y dice, edificamos estas ciudades y acerquémoslas con muros, con torres, con puertas, con barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Dice, edificaron pues y fueron prosperados. Así que los edificadores del reino de Dios, los que saben cómo quitar esas cosas extrañas que no pertenecen a Dios, todos los ídolos de la iglesia, todo Dios lo va a sacar. Entonces Dios está levantando a esos edificadores del reino, que empiecen a edificar la casa de Dios con el fundamento correcto de la justicia de Dios. Sobre eso, ninguna casa va a prevalecer si no está la base, la piedra angular, que es Cristo Jesús. Si Cristo Jesús gobierna en un lugar, no debería haber injusticia, no debería haber persecución, no debería haber muerte de los hermanos, no debería haber odio, no debería haber eso. Y también se debería edificar sobre el fundamento de la doctrina de los apóstoles y profetas, conforme dice la palabra de Dios. Amén. Entonces todo eso Dios está trayendo. Entonces les invito a leer 2 Crónicas 14 y 15, que es todo lo que Dios está trayendo en este tiempo. Luego también vamos a ver lo que Dios está hablando a través de Zacarías también. El libro de Zacarías, Zacarías 6,
donde habla de los 4 carros también. Eso con el número 4 tiene que ver eso también, porque dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes. Cada vez que se habla de carros, tiene que ver con carruajes, tiene que ver con los ángeles que han sido desatados para ser enviados a la tierra a cumplir una asignación, una misión importante de parte de Dios. Y por eso que acá lo que se caracteriza son el tipo de caballos que van a usar. Los alazanes, en el segundo carro caballos negros, el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos, rucios, rodados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra, y luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Entonces, eso es algo que está pasando. Por eso les digo, el segundo sacudimiento va a ser mucho más fuerte. Es algo que está viniendo, porque ya no es un solo viento o un viento con una ráfaga fuerte, ¿no?, que viene a sacudir un lugar. Son los 4 vientos, ya han salido a toda la tierra. Entonces, cuando cumplan y se alinee el tiempo, se va a desatar eso, ¿no? Y dice que recorrieron la tierra, están recorriendo la tierra ahora. Esos 4 carruajes que salen con los ángeles y este tipo de cosas. Ahora, pero los del norte, dice, son los que hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Porque la tierra del norte está muy alineada con lo que es el trono de Dios, según una visión de un hombre que fue llevado al cielo. Entonces ahora entiendo por qué el Señor nos llevó al norte de Europa. Imagínense, tremendo, ¿no? Bueno, eso es algo que el Señor está revelando. Luego, vamos a ver, vamos a ver también algo más. El Señor, algo que también quiere hacer en este tiempo. Espérense, vamos a ver. Acá se me está pasando, ya. También tiene que ver con Zacarías 8, que es la promesa de restauración de Jerusalén. Y ahí van a leer toda la palabra, y eso se los dejo de tarea porque si no se me hace muy largo. También tiene que ver con la promesa de restauración de Jerusalén, tiene que ver la restauración de la iglesia, porque la iglesia, cuando vuelve a ser edificada, reedificada, porque ha estado en ruinas, ¿no? Muchas ciudades han estado en ruinas, muchas iglesias han estado en ruinas. Entonces dice, solamente les voy a leer el versículo 2. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará la ciudad de la verdad, y el monte Jehová de los ejércitos, monte de santidad, ¿no? Entonces luego empieza a hablar del modelo de la reedificación de la iglesia. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como les digo, Dios está hablando de edificar el templo, de edificar la casa de Dios, y donde había sido arruinado y hecho, bueno, lo que el enemigo quiso hacer, porque muchas iglesias el enemigo se ha infiltrado y está destruyendo la casa de Dios, porque le han permitido, obviamente, no han estado atentos, no han estado alerta, no han llamado a los intercesores, no escuchan a los profetas, no aceptan a los apóstoles. Entonces, ¿qué esperan? Pues el lobo entra y hace lo que quiere, entran las serpientes, entran de todo, los escorpiones, de todo. Pero Dios trae una promesa de restauración para la iglesia del Señor. Vamos a ver algo más. A ver, vamos a ver, en Génesis 17, el Señor nos habla de algo, de tomar la tierra. Es algo que también Dios está trayendo a que renovemos el pacto con Él, como lo hizo con Abraham, y le prometió darle la tierra y también traerle multiplicación, ¿no?
dijo, este es mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes, no te llamarás más Abram, sino que tu nombre será Abraham. Entonces eso fue lo que pasó con él. Porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes, te multiplicaré en gran manera, de ti saldrán naciones y reyes, estableceré un pacto contigo, con tu descendencia después de ti, de generación en generación un pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Así que es tiempo que Dios te está llamando a renovar tu pacto con Él y de que tomes la tierra, de que te prepares a tomar tu tierra. Pero primero tienes que establecer un pacto, te tienes que alinear con el Señor. Amén. Después vamos a ver, fíjense, Isaías. Sí, estamos en Daniel 3. Aquí está Juan, Oseas, Daniel hemos pasado también. Cantares también lo hemos pasado. Acá está Isaías 35. Ya. Algo que Dios también me ha hablado mucho es en Isaías 45. Desde que yo llegué, de que llegamos a Suecia, antes de llegar a Argentina, salimos de Noruega, llegamos a Suecia. Es algo que el Señor me decía, es algo que yo estoy trayendo para este tiempo, a los que estoy enviando en mi nombre. Me habló en Isaías 45, y es lo que hemos visto en esta misión que hemos empezado en Argentina, ahora Perú, y vamos a tener que regresar otra vez a Misión Suecia y a Misión Noruega, ya a partir de mayo, y esta es la promesa que Dios me dio, me dijo esto. Y obviamente cuando Dios me habló de mi esposo, me dijo que él tenía esta unción de Isaías 45 y que todos los que obviamente estamos conectados, obviamente con el ministerio, vamos a tener este tipo de unción, los líderes. Los que se mueven en la unción apostólica es Ciro, el ungido de Dios. Les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente donde dice Ciro, el escogido del Señor. Esto le dice el Señor a Ciro su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante él los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo, se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Esto dice el Señor, iré delante de ti, Ciro, allanaré los montes, echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. Y te daré tesoros escondidos en la oscuridad, riquezas secretas. Lo haré para que sepas que yo soy el Señor, Dios de Israel, el que te llamó por tu nombre. Bueno, esto es lo que yo he visto. Realmente la unción apostólica, moverse de esta manera, es esto. O sea, cuando tú llegues a este nivel, ya sabes que estás en la unción apostólica y se mueve de esa manera. Siempre lo habíamos visto anteriormente, claro que sí, pero ahora como que un mayor nivel de gloria, ¿no? Es por eso que dice, se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca más volverán a cerrarse. Es lo que hemos visto, que principados y potestades empezaban a paralizar de miedo, querían obviamente bloquearnos, paralizarnos, pero no podían, porque se empezaban a llenar de miedo. ¿Por qué? Porque no era por nosotros, era porque el que iba delante de nosotros era el Señor de los ejércitos, era el mismo Jesús, que estaba caminando con nosotros. Y eso pasa, que él mismo abría y cerraba, ¿no? Y él abría las fortalezas donde estaban los cautivos y empezaban a salir. Y luego, obviamente, él echaba abajo las puertas de bronce y cortaba esos cerrojos. Acá dicen barras de hierro, pero son cerrojos, que son de hierro. Entonces, en varias ciudades, en varios lugares, regiones, veíamos eso. Pero conforme entrábamos con la estrategia del Señor, con cada estrategia, el Señor nos daba y avanzábamos, y no nos tocaba nada, no nos dañaba nada, para la gloria de Dios, porque nos estábamos envueltos como si fuéramos en un fuego, así como decía, columna de fuego, nube de gloria, así estábamos, y avanzábamos, y avanzábamos, y avanzábamos, ¿no? Entonces, gloria a Dios, eso es algo que se va a manifestar, porque es tiempo de que se rompan, obviamente, esos cerrojos de hierro, que se abran las puertas de bronce. Para muchos también es tiempo de puertas abiertas, por eso, porque puertas que han tenido resistencia
se te van a abrir en este tiempo, pero Dios también va a abrir nuevas puertas para tu vida porque es necesario que pases ya a otro lugar, es necesario que seas trasladado a otro lugar. Y vamos a ver Isaías 54. Vamos a ver Isaías 54 también, que es algo que estoy viendo que Dios me está diciendo que va a pasar, que ya está pasando y que va a pasar. Obviamente porque es algo que yo vi durante toda la misión argentina, especialmente con las mujeres que estaban como estériles, pero eran muchas personas que estaban en esterilidad y empezaron justamente a soltar esa canción de alegría de sus voces, ¿no? Y luego cuando habla de extensión, de expansión, tiene que ver con eso también, con todo lo que dice Isaías 54. Pero cuando él habla también aquí de la edificación, habla de que es tiempo de que seamos edificados y reedificados también nosotros como personas para poder ser un ministerio. Y él dice justamente eso. Acá dice, nunca más permitirá el Señor, acá dice, claro, nunca más permitirá obviamente que Él se enoje contigo y te castigue, porque obviamente hay gente que había estado pues en un tipo de cautividad, ¿no? Dice, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto, dice el Señor que tiene misericordia de ti. Eso dice el 10, versículo 10. Y luego habla, oh ciudad azotada por las tormentas, atribulada y desolada, te reconstruiré con joyas preciosas y haré tus cimientos de lápiz azul. Haré tus torres de rubíes relucientes, tus puertas de gemas brillantes y tus muros de piedras preciosas. Yo les enseñaré a todos tus hijos y ellos disfrutarán de una gran paz. Estarás segura bajo un gobierno justo e imparcial. Tus enemigos se mantendrán muy lejos, vivirás en paz y el terror no se te acercará. Dice, si alguna nación viniera para atacarte, no será porque yo la he enviado, todo el que te ataque caerá derrotado. Entonces es tiempo de justicia, como les digo, de salvación, pero es tiempo también de ser edificados y reedificados, no solo las mujeres, sino los varones. Pero acá está hablando obviamente de Jerusalén, que es la iglesia. Pues siempre que habla de la iglesia habla como de la novia, como si fuera una mujer, pero es la iglesia. Y en la iglesia también algo que le vuelve a recordar es que ningún arma forjada va a prosperar en contra de tu vida. Y eso, acá en esta versión dice, pero en aquel día venidero ningún arma que te ataque triunfará y silenciarás. En el otro dice condenarás, pero que también es una forma de silenciar, pero con autoridad. Dice, silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Y es algo que tienen que ver, sobre todo los que están llamados a la guerra, al ejército del Señor. A muchos, siempre que tengo que ministrar, me he encontrado con gente que le han levantado falsa acusación, o el enemigo los ha acusado, o la gente los ha acusado, y se han creído la mentira. Lo peor es que se han creído la mentira. Y la palabra dice que no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Quiere decir que si tú te arrepentiste, ya Dios te perdonó. Pero si tú no te perdonas a ti mismo, pues entonces viene la condenación y la acusación del enemigo, y luego se te hace a ti una autocondenación. Entonces te vas a estar sometido ahí. Entonces eso es algo que la gente tiene que entender. O sea, tú, dice, estos son tus derechos. Esto es algo, dice, que tienes un beneficio. Como siervo del Señor, dice, yo seré los que los reivindique. Entonces, estos son beneficios. Uno, que ninguna forjada va a prosperar contra ti porque estás bien alineado con Dios. Y si estás alineado con Dios y haces lo bueno y lo justo delante de Dios, tienes autoridad. Y tienes autoridad para silenciar esas voces negativas, esas lenguas viperinas. Tú tienes autoridad. Por eso no dejes que el enemigo te agarre, te quite la armadura, te saque del alineamiento. Pues entonces sí te va a venir a saetear, sí va a venir a condenarte, a juzgarte, y lo peor es que te la crees. Entonces esto se cumple cuando tú estás totalmente bien delante de Dios. Entonces tú sí tienes autoridad para silenciar la boca del enemigo. No dejes que él te silencie la boca. Y a la gente sí, bueno, vas a responder conforme la sabiduría de Dios te dé. A veces te vas a tener que quedar en silencio y otras veces sí tienes que decir la verdad y confrontar también. Amén. Bueno, vamos a terminar ya y vamos a ver lo siguiente también.
algo más que el Señor me mostró fue Isaías 51. Fue una promesa que yo recibí este mes, pero también es para todos los que el Señor está llamando. Dice, es un llamado a confiar en el Señor. Isaías 51 tiene que ver con eso. Entonces, aquí esta es una promesa y una palabra que el Señor habló en mi vida, pero también es para la iglesia, me dijo el Señor. Dice, escúchenme todos los que tienen esperanza de ser liberados, todos los que buscan al Señor. Consideren la piedra de las que fueron tallados, la cantera de las que fueron extraídos. Dice, sí, piensen en Abraham, su antepasado, ¿no? Y en Sara que dio a luz a su nación. Cuando llamé a Abraham era solo un hombre, pero cuando lo bendije se convirtió en una gran nación. Y ahí luego dice, el Señor volverá a consolar a Israel, tendrá piedad de sus ruinas, su desierto florecerá como el Edén, sus lugares desolados como el huerto del Señor. Allí se encontrarán gozo y alegría, los cánticos de gratitud llenarán el aire. Bueno, puedes leer todo Isaías 51, pero esto específicamente es lo que va a venir. Vuelvo a decir, viene restauración, viene prosperidad, viene multiplicación, viene incremento. Es una palabra grande que muchos profetas han visto en el Espíritu. Viene incremento y multiplicación, porque la expansión está viniendo. Estamos entrando en una etapa de expansión. Y los que, bueno, todavía no se han preparado, pues alístense. Algo que he visto que en los primeros 3 meses del año, lo único que Dios ha hecho en este primer sacudimiento es saber de qué estás edificado. ¿Cuál ha sido tu fundamento en el cual te has estado edificando? Si no ha sido el verdadero, pues muchos han caído, les digo, y otros han tambaleado y han tenido que volver a derribar sus cimientos para edificarse en la roca de Cristo Jesús y luego empezar a poner el fundamento y la doctrina de los apóstoles y profetas y luego seguir siendo edificados y reedificados, como ahora es lo que vamos a hacer en esta etapa. Entonces, segundo trimestre es ser edificados y reedificados. Depende cómo sea lo que tú estás pasando, viviendo. Si no has pasado la primera parte, pues tienes que comenzar de cero, ya, empezar. Entonces, el que ya está siendo edificado, reedificado, pues va a entrar en una etapa de expansión. Entonces, te tienes que alinear porque esto es lo que va a venir para tu vida. Y para finalizar, finalizo con Romanos 8. Eso es algo también que Dios está llamando a que tengamos una vida en el Espíritu. Y por eso dice, comienza esta palabra, este capítulo diciendo, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida, los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces, si Dios ya te salvó, ya te sacó de eso, a menos que tú hayas querido regresar ahí. Pero si ya entras en la vida del Espíritu, es necesario que la iglesia entre en la vida del Espíritu, que conozcan al Espíritu Santo, que no solo sean bautizados por el Espíritu Santo una vez. Tú tienes que recibir la llenura del Espíritu Santo constantemente, tienes que pedirlo, anhelarlo. Y ya han visto ahí el año pasado el video de la diferencia del bautizo del Espíritu Santo. La evidencia del bautizo es que vas a empezar a profetizar, vas a entender dones proféticos. Pero las lenguas viene por la llenura. A veces a la primera te la da, a mí me la dio la primera, pero porque a mí me dio todo, no solo el bautizo, sino la llenura del Espíritu Santo, me lo dio todo. Y luego constantemente necesito la llenura del Espíritu Santo cada temporada, pues si no, el fuego se apaga. Entonces tienes que estar viviendo constantemente en el Espíritu. Bueno, lee todo Romanos 8 porque es algo que se va a hacer evidente en este mes. Y como siempre ya saben, Jehová Jireh, Dios proveedor, el Salmo 23, es algo también constante que lo vamos a ver todo el año. Pero Romanos 28 es algo que lo vas a ver muy claro, porque también vas a ver que el Espíritu, que cuando tú ya no sabes cómo orar, pues el Espíritu dice que intercede con gemidos indecibles. Para los intercesores proféticos, muchos van a empezar a interceder con dones, no solo proféticos, sino con gemidos indecibles. Y por eso tienes que ya morir a la carne para que no haya esa lucha, porque la carne se opone al Espíritu. Entonces, si la carne se opone al Espíritu, tú eres el principal enemigo del Espíritu Santo. Entonces ya la carne debe morir, el yo, el orgullo, esas cosas, todo deben ser derribados. Porque si tú tienes eso todavía, carne, el enemigo tiene autoridad y poder en algún área de tu vida. Ya sería el colmo, pues ya cristianos endemoniados, que yo les digo, en las misiones, la mayor cantidad de endemoniados hemos encontrado en las iglesias.
no en el mundo, en las iglesias, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque el enemigo se infiltra, porque la gente no aprende a vivir en el espíritu, porque andan viviendo más en la carne que en el espíritu. Entonces esto es advertencia, esto es muy importante. Y obviamente la promesa, como siempre, es, porque habla también aquí de una gloria futura, ¿no? de la manifestación que está esperando, dice, ¿no? La creación espera el día, dice, que será liberada de la muerte, de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios, ¿no? Porque dice, sabemos que hasta ahora la creación gime, la creación está esperando, dice, está con dolores de parto. Dice también, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura. Entonces eso es lo que tenemos que anhelar, ser portadores de la gloria. O sea, no solo vivir en la gloria, sino manifestar la gloria. Eso es lo que yo más anhelo. Es por eso que la gente que porta gloria, que porta avivamiento, es la gente que se conecta con nosotros, porque eso es parte del ministerio, y el ministerio somos nosotros, obviamente. No es una organización, es eso, es lo que Dios ha dado. Amén. Entonces el Espíritu es el que va a levantarte en tus debilidades y vas a ver que nadie puede separarte del amor de Dios, y también que pase lo que pase, no solo nada te separará del amor de Dios, sino que también vas a ver que a los que aman a Dios, todo, para los que aman a Dios, todo obra para bien. Todo lo que te pase va a obrar para bien. No te preocupes, no temas. Así que es tiempo de puertas abiertas, nuevos lugares. Dios está aún trasplantando gente que necesita ya crecer en otro lugar. Así como las plantas, cuando si esto crece más y esto empieza a echar más raíces profundas y se empieza a expandir y no puede seguir creciendo ahí, se va a ahogar la planta. Entonces Dios empieza a trasplantar a gente también a otros lugares para que siga creciendo, para que echen más raíces. Entonces por eso les digo, Dios está abriendo nuevas puertas, nuevos caminos, nuevos lugares, y es porque nos va a dar nuevas asignaciones ministeriales y hay que prepararnos para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Bueno, Dios los bendiga, queridos hermanos. Hasta aquí esta palabra, que creo que ha sido completa, porque tenía que completarla ya que en marzo no pude dar ninguna palabra profética, pero les adelanté algo con la palabra profética de la primavera y el otoño, por eso eso ya no lo toco acá, pero esto es lo que se complementa. Hacia los siguientes meses vamos a empezar a ver esto, por lo menos hasta junio. Esta palabra es hacia los siguientes meses y Dios nos va a seguir dando más claridad de las cosas que vienen. Amén. Entonces Dios los bendiga. Será hasta el próximo video de enseñanza. Hasta pronto. Bye bye.